Primera clase de Special Didactics, o sea, didáctica especial. Antes de nada, entonces vamos a ver las diferencias que existen entre las técnicas de didáctica para enseñar inglés. Tenemos varias técnicas. Tenemos TESOL, TFL, ALT, EL, CLTA. También tenemos, empezamos entonces con ELT, que significa English Language Teaching, que bueno, en general es un término que se usa para esta profesión, ¿verdad? O sea, esto vendría a ser el término. Y ahora sí tenemos cómo se divide esto, ¿verdad? El segundo que tenemos es ESL, que es English as a Second Language, o sea, inglés como segundo idioma, que es un término que en realidad general, ¿verdad? Que cubre a todas las personas que aprenden inglés, pero que por supuesto no es su segundo idioma. Luego tenemos EAL, que es English as an Additional Language, que es el inglés que se enseña a los que no son hablantes de inglés, o sea, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Y que viven, por ejemplo, en países que hablan en inglés, pero que necesitan inglés para estudiar diferentes propósitos, en la primaria, secundaria o en la educación terciaria, ¿verdad? También puede ser referido como ESL, que es English as a Second Language. Luego tenemos TEOL, Teaching English to a Speaker of Other Languages. Acá donde entramos nosotros, por ejemplo, que es enseñar inglés a los hablantes de otro idioma. Esta expresión es usualmente utilizada para cubrir a todas las personas, ¿verdad? Que no son ingleses nativos, ¿verdad? O sea, ese método de enseñanza, ¿verdad? Entonces lo que se enseña sería a personas que no tienen inglés nativo. De hecho, que luego cada uno tiene su certificado, ¿verdad? Certificate of TESOL, ¿verdad? Que te certifica para enseñar. Luego tenemos TEFL, Teaching English as Foreign Language, que sería inglés que se enseña a las personas, ¿verdad? Que quieren aprender, por supuesto, que puede ser de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero que no normalmente vive o trabaja en un país en donde se hable inglés, ¿sí? Y justamente nosotros vamos a enfocarnos en TEFL. Y después tenemos el CLTA, que es el certificado de enseñanza de inglés para los adultos. Bien, en resumen, entonces tenemos ESL, English as a Second Language, inglés como segundo idioma, que es para aquellos que no tienen inglés como lengua nativa. English as an Additional Language, que es inglés, ¿verdad? Con diferentes propósitos. Esto recuerden que puede ser también para los que tienen inglés como lengua nativa. Después tenemos English Speaker of Other Languages, que es inglés que cubre eh, varios términos, ¿verdad? Para personas que no son ingleses nativos, ¿verdad? Y EFL, que es el inglés exclusivo, ¿verdad? Que aprenden las personas y estas personas pueden ser inclusivo con inglés nativo, pero el tema con estas personas es que tienen que estar en un país, o sea, tienen que vivir normalmente, ¿verdad? En un país que no se habla normalmente inglés.
Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a ver de qué se trata TFL. What is TFL? ¿Qué es TFL? Bueno, como dijimos hace rato, Teaching English as a Foreign Language sería enseñar inglés como lenguaje, perdón, como idioma extranjero. Involucra especialmente países en los que no se habla inglés como lengua principal, ¿verdad? También es importante entender la diferencia que existe entre TFL y TSOL. TFL, los educadores, o sea, los profesores que enseñan TFL, ¿verdad? Pueden enseñar fuera del país, cualquier parte del mundo. Sin embargo, aquellos que enseñan como ESL pueden enseñar, pueden ser profesores que no necesariamente son nativos en inglés, ¿verdad? Pero sin embargo, se localizan en países de lengua inglesa, Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, TFL, los profesores TFL, de por ahí pueden, ¿cómo se dice?, estar más relacionados con el acrónimo TSOL que TFL mismo, ¿verdad? Porque son al fin y al cabo son divisiones de las mismas. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos aquí datos estadísticos, ¿verdad? Que nos habla justamente de que las personas que hablan inglés en todo el mundo aproximadamente son más de 1 billón, o sea, 100.000 millones, más o menos. Entonces, esto quiere decir que hay también más gente que habla inglés como segunda lengua, no solamente los ingleses nativos. Entonces, ya sabemos que el inglés es un idioma globalizado, ¿verdad? O sea, por lo tanto, se utiliza en todos lados y se utiliza con diferentes fines, especialmente la parte económica, ¿verdad? Comercial. Y es por eso que se enseña inglés en diferentes países con esos fines, ¿verdad? No necesariamente para aprender inglés y para enseñar inglés, no. Les voy a dar un ejemplo. En mi caso, en my case, ¿verdad? Yo enseño inglés a carreras tales como comercio internacional, marketing, ¿verdad? Y yo como docente lo que hago es mi planeamiento empezar con un inglés básico. Y yo sé que, bueno, yo ya tengo experiencia, ¿verdad? Más adelante usted también ya van a tener, pero yo sé que los alumnos, por ejemplo, de cierto tipo de carreras, no le interesa la gramática, no le interesa en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, me centro idealmente en vocabularios, o sea, vocabulario y gramática en la parte de inglés básico. Algo que quise decir que no se interesa tanto en esos contenidos, ¿verdad? Quise decir que hago un poquito más corto esa parte. Y luego me enfoco ya 100%, ¿verdad? En inglés con propósitos, que era lo que estamos diciendo hace rato también, que sería inglés para cada carrera, ¿verdad? Por ejemplo, inglés para comercio internacional, o sea, que tenga términos de comercio internacional. Les voy a mostrar justamente acá un ejemplo. Bueno, acá justamente está uno. Bien, Global Economy, economía global, ¿verdad? Acá tenemos un texto que ellos, por ejemplo, tienen que leer, tienen que extraer vocabularios importantes. De hecho, que para esto ya existen libros, ¿verdad? Que ayudan bastante a los docentes, ¿verdad? A cómo enfocarnos. El libro, por ejemplo, muestra vocabularios acá, justamente que están en negrita, ¿verdad? Como pueden ver. Globalization, developing countries, industrialized countries. Son todos vocabularios
en este caso es para comercio internacional. Y también trae en ejercicios los mismos, ¿verdad? Que son ejercicios muy básicos que inclusive, perdón, encontramos, ¿verdad? En, ¿cómo se dice? En exámenes o clases de primaria, ¿verdad? Acá, por ejemplo, parear, acá, por ejemplo, marcar cuál es el correcto. Todo tiene que ver con lectura comprensiva, ¿verdad? Ahora, en este caso, por ejemplo, en mi caso, estamos hablando especialmente en mi caso, como un modo de ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchos casos, ¿verdad? En mi caso, y para motivar, para mayor motivación de los alumnos, y aparte que la malla curricular, ¿verdad? No se enfoca tanto en las expresiones orales, entonces nosotros, o sea, en mi caso, ¿verdad? Nos enfocamos en vocabulario, simplemente vocabulario, ¿verdad? De los términos principales y los términos técnicos de cada carrera. Y esto, por ejemplo, es bastante motivador para los alumnos. Bueno, este era un ejemplo nada más lo que yo les quería comentar, ¿verdad? Bien, siguiendo entonces la parte introductiva, ya podemos ver acá nombres de algunos países, ¿verdad? Que básicamente lo que nos dice acá, que utiliza esta metodología para enseñar. Acá dice algo importante. TFL educators may also be found in parts of the world where English is widely used, such as Australia. The work in English-speaking countries often involves a specific teaching colloquialism and idioms. Bueno, la mayoría de los profesores de TFL se encuentran en Australia. Es como a modo de estadística que habla esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en Australia suele haber bastante intercambios, ¿verdad? Y de hecho que eh, ellos utilizan bastante este método, ¿verdad? Porque le están acostumbrados, ¿verdad? A enseñar coloquialismo y también jergas. Ahora, ¿en dónde podría trabajar los profesores de TFL? Private language schools, universities, private business, government sponsored program, charity organization, religious organization, private tutoring. Estos serían los lugares entonces en donde serían los mercados, ¿verdad? De trabajo. Escuelas privadas, universidades. Justamente en mi caso, universities, yo enseño en universidades, ¿verdad? Entonces, el trabajo para los profesores de TFL va a variar significativamente de acuerdo a las necesidades de lo que eh, requieren los alumnos, por supuesto, ¿verdad? Acá está. Por ejemplo, estudiantes de facultades pueden necesitar ayuda en TFL, ¿verdad? Para prepararse a los exámenes de admisión, ¿verdad? Después también tenemos otro ejemplo, international businesses. Los negocios internacionales pueden utilizar a profesores TFL para ayudar a sus empleados a mejorar su conversación en inglés. Y esto dos es lo que hacen, por ejemplo, en algunas universidades, ¿verdad? Ya involucran ya en la enseñanza TFL, ¿verdad? Para que sus alumnos ya salgan, ya se reciban, vamos a decir, ¿verdad? Sabiendo vocabularios técnicos de su carrera, ¿verdad? Y que les ayude a, cuando consigan un empleo, ¿verdad? De su área, ¿verdad? Les ayuden a desenvolverse mejor, ¿verdad? Bueno, ¿qué involucra TFL? Involucra mayormente esta parte involucra enseñar afuera, ¿verdad? Fuera del país. Generalmente viviendo en un idioma, perdón, en un país extranjero, ¿verdad? Puede ser temporal o ¿cómo se dice? Eh, o por más tiempo, ¿verdad? Permanente, mejor dicho.
pero no necesariamente requiere que, que tenga fluidez en el otro idioma. Por ejemplo, es muy típico, ¿verdad? Que los empleadores que son bilingües requieran en profesores que enseñen esta técnica de trabajo, ¿verdad? Otra cosa que involucra también puede ser, por ejemplo, tener convenios, ¿verdad? También poder tener y articular bien los modales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ayuda a mejorar las habilidades de las personas que están aprendiendo inglés. Esas habilidades ya sabemos que son listening, speaking, reading, writing, ¿verdad? Por lo tanto, suele ser fácil, ¿verdad? Em, de continuar los cursos. ¿Por qué? Porque tiene materiales tales como libros, em, material audiovisual, todo lo que es audiovisual especialmente. Las actividades TFL generalmente incluyen planning, preparing and delivering lesson, planear, preparar y también dar las clases, ¿verdad? Providing feedback on oral and written work, proveer una respuesta a los trabajos escritos y orales, administering examination or assessment, administrar los exámenes y también otras tareas, creating and writing materials, crear y escribir materiales. Generalmente, en- bueno, ustedes cuando se reciban, ¿verdad? Y empiecen a trabajar, van a tener una malla curricular. A veces, eso va a depender de las instituciones. La institución a veces provee malla curricular y a veces ustedes van a tener que crear, em, mejor dicho, un programa, ¿verdad? Malla curricular es toda la carrera. Sin embargo, para el área de inglés, ¿verdad? En la mayoría de las instituciones, a no ser que sea una institución donde se enseñe para lengua inglesa, ¿verdad? Ahí suelen generalmente proveer. Pero generalmente en las instituciones, em, los teachers crean sus propios programas, ¿verdad? Tenemos Risks and Challenges of Working Abroad, riesgos y desafíos de trabajar fuera del país, ¿verdad? Eso no está de más decir, ¿verdad? Que ya va a depender de la experiencia de cada uno. Y requirements significa los requerimientos que una persona, un docente, tiene que tener para enseñar TFL. Uno de los requerimientos sería, bueno, esto va a variar de un país a otro, ¿verdad? Y va a depender siempre del ministerio, ¿verdad? De cada país. El país donde está y el país a dónde se dirige. Por ejemplo, acá dice, bilingual educators and or those who possess master degrees in another language or in teaching English as a second foreign language are always in demand. Los educadores que son bilingües y ellos tienen, por ejemplo, maestrías, porque no necesariamente, claro que nosotros queremos recibir una licenciatura, etcétera, pero siempre que nos capacitemos mejor, ¿verdad? Pero aquellos que tienen maestrías, tanto maestría en la lengua inglesa o maestría en educación, ¿verdad? Y enseñando a la vez inglés, tienen bastante demanda, ¿verdad? O sea, se le llama por todos lados, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja que hay. Muy bien, siguiendo entonces con EFL, ahora vamos a entrar en la primera parte que estaba diciendo sobre managing, o sea, gestionar, que se va a gestionar Manager Speaking Task in the EF Classroom. Acá vamos a gestionar las habilidades, eh, las tareas, ¿verdad? Las actividades que demandan speaking. Entonces, acá tenemos un pequeño,
un pequeño diagrama, ¿verdad? Por ejemplo, esto se divide en niveles, en etapas. Pre-stage, que sería task setting, de pre-task, la pre-etapa. Acá podemos hacer un brainstorming, tormenta de ideas, activating learner schemata, attracting student attention, task, purpose, complexity, timing. Es todo lo que hacemos primero para empezar nuestra clase. Esto va a depender también del profesor, de la dinámica, depende de muchas cosas. No necesariamente tiene que ser eh, así mismo como vemos, ¿verdad? Bueno, siguiendo tenemos the task stage, que sería monitorear. Recordemos nuevamente. Task setting es cuando se establece la actividad, cuando empieza la clase. Acá tenemos estas actividades que son brainstorming, activated learning schemata, attracting student attention. Luego tenemos propósito de las tareas, timing, o sea que sería según el momento, el propósito de la complejidad. Esquemara se refiere a que el alumno pueda realizar esquemas. Esquemas no necesariamente son gráficos, pueden ser mentales también. Brainstorming, tormenta de ideas, lluvia de ideas. Bueno, esta es la primera parte, es el pre. La segunda parte tenemos monitoring, monitorear, que es esta stage, o sea, ya cuando la tarea ya está establecida, la etapa de la tarea. Acá ya tiene que ver the teacher's role, el rol del maestro. ¿Qué puede ser? Troubleshooting, taking notes on feedback, sharing even allocation of turn, praise, solucionar problemas, tomar decisiones, tomar notas, realimentación, eh, asignar tareas, evaluar. Y luego tenemos la tercera parte, que se llama feedback, at the end of the task, que al final de las tareas, de las actividades, mejor dicho. Focus on outcomes. Se centra o se enfoca en los resultados. Positive, negative comments, raising learner awareness and errors, cohesion with the following activity. Comentarios tanto positivos como negativos. También sensibilización de los alumnos en cuanto a los errores, porque sensibilización, porque no se utiliza no punishment, no castigo, sino tratar de corregir en una forma ordenada, ¿verdad? Y por supuesto, cohesión con la actividad siguiente. Yo tengo que tener una actividad intermedia. Esto es una actividad nomás, para una actividad. Y luego de esto, tengo que tener una actividad intermedia que me lleve a la siguiente actividad. ¿Sí? Entonces, esto sería como un resumen, ¿verdad? De cómo tenemos que administrar nuestras tareas, nuestras actividades en cuanto a Speaking Task en EFL Classroom. EFL Classroom sería, bueno, cuando ustedes ya estén enseñando con EFL. Esto es básicamente un resumen de lo que yo le estaba diciendo. Acá está. Task Setting, Free Task, que sería el uno. Monitoring, monitorear ya cuando ya se realizan las actividades. Y Feedback, la tercera parte, ¿verdad? Al final de las actividades. Y acá habla de cada uno, que es Brainstorming, que es Activated Learning Schemata. También que hay dentro Motivation, Grammar Learning Station. Habla de cada uno de lo que estuvimos viendo acá. Esto es un resumen como les comenté. También tenemos tips, ¿verdad? Focus on speaking the teacher's role. Atiendan bien porque esto es importante, que sería la segunda parte.
De hecho que todo es importante, pero el rol del profesor enseñando EFL, como todo profesor, es importante, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un cuadro resumen al respecto. Focus on speaking. Siempre tenemos que concentrarnos en hablar, ¿verdad? Careful monitoring, monitoreo cuidadoso de que los estudiantes estén concentrados, ¿verdad? Y se atiendan las reglas. También la elección cuidadosa de retroalimentación basada en las necesidades, nuestras propias necesidades de que queremos enseñar, ¿verdad? Luego tenemos esta parte de dar instrucciones, la formación de habilidades, discusiones, las habilidades de hablar en este caso, ¿verdad? Que serían turn taking, respecting different opinions, time limit, etc. Cambiar de turno, respetar diferentes opiniones, tiempos límites, garantizar una asignación uniforme en los turnos y respeto a los límites de tiempo. También motivar a los alumnos a hablar, especialmente esto, motivating learn to speak. It's important to speak. Yo sé, siempre me pasó esto, ¿verdad? Que de repente los alumnos no quieren hablar, tienen vergüenza de equivocarse. Y eso también van a encontrar más adelante, ¿verdad? Cuando ustedes ya estén enseñando, ¿verdad? Van a encontrar bastante de eso. Pero es importante siempre motivar, no obligar, sino motivar, ni tampoco ridiculizar, mucho menos eso. De hecho, que eso no es un trabajo de un docente. El docente siempre tiene que estar motivando. Luego tenemos providing interesting topic for discussion and a variety of oral tasks, open topic, international, transnational tasks, etc. Que sería proporcionar temas interesantes para la discusión, variedad de tareas orales, que pueden ser temas abiertos, interactivos, transaccionales. Acá tenemos que dar consejos, indicar y facilitar. Esta es la palabra clave de un docente, facilitator. Nosotros somos facilitadores. ¿De qué? De que los alumnos aprendan. Eso quiere decir que, bueno, yo te doy las herramientas y vos tenés que construir. Ya viste cómo yo construí, ahora es tu turno de construir. Yo te doy las herramientas. Eso significa, no es que yo voy a hacer la construcción que vos tenés que hacer para que vos aprendas. No, no es así. Eso generalmente se implanta mucho en, bueno, en otros tipos de enseñanzas. Conductistas se suele decir, ¿verdad? Cuando el profesor demasiado se involucra, em, en vez de facilitar, realiza las propias tareas del alumno, lo cual no es lo correcto, ¿verdad? Sí hay ocasiones diferentes, especiales, ¿verdad? Que sí pueden ser, ¿verdad? Pero generalmente en la educación terciaria, o sea, en la universidad, no se utiliza ese tipo de enseñanza. Por último, tenemos praise, encouragement, lower me, learning, innovation, o sea, elogiar, siempre alentar, animar, motivar, la palabra clave, ¿verdad? A que el alumno pueda ir dejando las inhibiciones, o sea, que se desinhiba, ¿verdad? Eso es importante en speaking, motivar a los alumnos que puedan hablar. No importa si se equivocan, lo importante es que hablen. Luego, ellos aprenden de sus propios errores, luego van aprendiendo más, van practicando. Siempre para la motivación hay que propulsar la práctica. Yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes quieren hablar en inglés o, por ejemplo, me dicen, eso hay que ¿cuántas veces hay que decir eso? Por ejemplo, para que se me quede, me suelen preguntar, una pregunta muy random, ¿verdad? Pero yo generalmente les suelo decir que eso va a depender netamente de vos. Si vos querés practicar, te va a salir bien. Y cuanto más practiques, te va a salir mejor. Eso es algo sumamente obvio, ¿verdad? Bien, y acá esta última parte, por supuesto, habla sobre esto último que estuvimos hablando hace rato. Esto básicamente es un resumen. ¿Por qué estamos haciendo así resumido? Ya saben que nuestra materia es un poco corta, ¿verdad? Entonces, este es un cuadro resumen de todo lo que vimos acá, ¿verdad? Y aparte que tenemos que ver otras cosas, ¿verdad? También. Por ejemplo,
Ahora a ver primero, the interaction. Learning language through interaction. Cómo se aprende inglés a través de la interacción. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es realizar, o sea, designar tareas interactivas. Primero diseñar y luego designar tareas interactivas. ¿Qué quiere decir tarea interactiva? Que el alumno pueda participar, que el alumno sea el protagonista. Entonces, eso motiva también a que el alumno pueda, ¿verdad?, desarrollar su sistema de lenguaje y a la vez nosotros le animamos al mismo, ¿verdad? Entonces ya empieza a hablar, ya empieza a por lo menos interesarse, ¿verdad? Porque a veces existen frustraciones al momento de que los alumnos estén aprendiendo y como no les sale, vamos a decir así, como no les sale, entonces se frustran, ¿verdad? Entonces es importante siempre motivar. Y cuando empieza la motivación, ya empieza el interés también de los alumnos. Entonces tenemos acá algunos consejos, ¿verdad? Para animar la comunicación efectiva en una clase. Esto es todo lo que habla. Contextual information, discovery, learning. Vamos a ver ahora en breve. Pero lo más importante es saber los consejos. Bueno, primer consejo, entonces vemos, pero antes de ver el primer consejo, tenemos que ver esta partecita que es muy importante y le estuve diciendo hace rato. Encourage student interaction is not enough on its own thought. Animar a que los alumnos o que los estudiantes, ¿verdad? Eh, hagan una interacción, ¿verdad? No es suficiente nomás así. Tenemos que hacerlo cada día, cada tanto, cada rato. Y por lo tanto tenemos que seleccionar, empezando por tareas fáciles. Más adelante, cuando ellos estén bien confiados, asignamos tareas difíciles, ¿verdad? Es por eso que ahora sí ya vamos con los consejos. El primero sería convertir la observación en conocimiento activo. Turn notice into active knowledge. Notice, o sea, cuando uno está observando algo, ¿verdad? Nota algo. The noticing triggering functions. ¿A qué se refiere esto? Que cuando uno observa algo, entonces desencadena ahí el mismo, ¿verdad? Desencadena la función del conocimiento. Luego tenemos the hypothesis, testing function, la función de la hipótesis, de probar la hipótesis, y the metalinguistic o reflecting function, o la función metalingüística o reflectiva. Entonces nos viene esta pregunta, what triggers noticing and language regulars? ¿Qué desencadena el observar en una clase de idiomas? Sería ahí la pregunta. ¿Qué desencadena? Ya tenemos justamente la cadena. Communication breakdown, que sería la ruptura de la comunicación. Noticing, la observación. Y learning, el aprendizaje. Bueno, para hacer un resumen más o menos de esto, vamos a decir que no necesariamente los estudiantes eh, observan, ¿verdad?, patrones lingüísticos. Generalmente, como dice acá, se olvidan o si no aprenden después de un tiempo. Entonces, por supuesto, nuestra meta como profesores es crear circunstancias apropiadas, concientizar, ayudarlos, ¿verdad?, a adquirir este nuevo conocimiento, ¿verdad? La observación generalmente tiene que ver con que los estudiantes estén interesados, por supuesto, o estén propensos, ¿verdad?, a aprender, a atender el significado, ¿verdad?, de qué queremos nosotros proveerles a ellos, ¿verdad?
Bueno, acá, por ejemplo, hablamos más de la observación, noticing, que es bastante importante. The role of aging and noticing and language development, que habla básicamente sobre cómo negociar el aprendizaje, ¿verdad? O sea, cómo vamos nosotros a motivarles. Siempre vamos a tener en cuenta esa palabra motivación, ¿verdad? Porque nosotros, y tiene que ver mucho con negociación, porque nosotros negociamos con los alumnos. Bueno, fulano, vamos a hacer esto y después vamos a hacer tal cosa. Eso generalmente se ve en niños, adolescentes, sin embargo, los adultos tienen una manera, por supuesto, de una manera más reflexiva y más analítica, y ahí es donde entra la conciencia metacognitiva, de metacognitive awareness. ¿Qué significa eso? Metacognitivo tiene que ver con yo entiendo que me tienen que enseñar, entonces entiendo que tengo que aprender. Es entender el porqué, ¿verdad? Del aprendizaje. Acá, por ejemplo, vemos un diagrama, tenemos active learning, que sería el aprendizaje activo. Tenemos discover, descubrir, prediction, activation of schemata. En descubrir tenemos entonces, sería más o menos como actividades, ¿verdad? Predecir, activación de esquemas, lo tenemos creativity, creatividad, hacer que la lección sea significativa para todos, ¿verdad? Para los estudiantes, ¿verdad? DSS Interaction, que es la interacción de ISS, Students. Encouraging, motivación otra vez. Encouraging Learner Autonomy, motivar la autonomía del aprendizaje. Goal setting, establecer las metas. Reflecting on the lesson, que sería reflexionar sobre las lecciones. Y choose conscious decision about the lesson, elegir las decisiones conscientes sobre la lección. Bien, sería más o menos un resumen de esta partecita. Voy bajando un poco. Acá justamente habla cada uno. Encourage. Encouraging as interaction. Acá habla sobre promoting active learning in the F classroom. Promocionar aprendizaje activo. Acá está. Aprendizaje activo. Y va a lo que realmente, lo que estuvimos viendo hace rato, por ejemplo, cómo podemos promocionar. Brainstorming, con actividades como lluvia de ideas. Maximizing student interaction in class, maximizar la interacción estudiante en clases. Encouraging cooperation rather than competition. Animar o motivar, ¿verdad? A que se realice más cooperación que competición, ¿verdad? Porque así entonces uno aprende de otro, ¿verdad? Generalmente se ve en cuando se hace trabajos grupales, ¿verdad? Como estos son todas actividades, entonces que promociona, ¿verdad? El aprendizaje activo. The Learn as a Discover es una parte justamente que está acá. Ahí habla con mayor énfasis. Vamos rapidito nomás porque tenemos un tema más y ya terminamos y ya sabemos que nuestro tiempo es cortito ahora. Encouraging student participation in the FL classroom. Animar, esta palabra siempre van a encontrar, al estudiante participe, ¿verdad? Como autonomy, ya dijimos hace rato eso. Promoting creativity. Focus on learning styles. Lesson, meaningful and relevant. Esto ya también está aquí. Está todo aquí.
The importance of positive feedback, la importancia de que nuestros comentarios sean positivos. Está de más decir, y como mencioné hace rato, ¿verdad? Que nosotros como docentes tenemos que siempre motivar a los alumnos que aprendan, no castigar, no tampoco ridiculizar, eso menos. Entonces, nuestra misión como docentes es siempre tener una respuesta positiva, por más que se equivoquen. Nosotros también fuimos alumnos, por lo tanto tenemos que estar en los zapatos de los mismos y siempre ir motivando a que aprendan más. Por último, vamos a ver el rol del desarrollo del aprendizaje del segundo idioma. Acá tengo una palabra que tenemos input. Vamos a ver mucho input y output también. Esto sería más o menos un versus que existe entre nuestro idioma nativo, primary language, versus the second language. Y ahí empiezan conceptos tales como L1 y L2. L1, que sería nuestro idioma principal, por ejemplo, castellano, ¿verdad? Y L2, el 2, que sería el inglés, ¿verdad? Que hablamos. Entonces ahí viene el 1 y el 2. Siempre en las bibliografías van a estar encontrando el 1 and el 2. Entonces ya saben qué significa. Bueno, aquí hablamos de cada uno. Van a ver, si es que todavía no vieron, van a ver bastante sobre Chomsky y Krashen, ¿verdad? Krashen al comienzo tomó una teoría de que la adquisición del primer idioma generalmente fue desarrollada por Chomsky, ¿verdad? Y luego aplicada como la adquisición del segundo idioma para el desarrollo del mismo, ¿verdad? Entonces, Krashen asume que aprendiendo segundos idiomas no es em, tanto aprender como andar en bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una hipótesis que tiene, ¿verdad? Entonces, basado en estas creencias, muchos investigadores lo tacharon de mentalista, ¿verdad? Porque en realidad esto es más tiene que ver con el cognitivismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir todo este texto que vimos recién? Quiere decir acquisition versus learning. Adquirir versus aprender. Cuando nos vamos a la escuela, universidad, etcétera, aprendemos. Cuando estamos en casa, nosotros adquirimos. Estar en casa, digo, puede ser también estar en diferentes actividades en las cuales forman una rutina. Para resumir todo esto en un solo ejemplo, digamos que, ¿por qué, por ejemplo, es más fácil aprender un idioma viajando a ese país que aprendiendo en un lugar donde se enseña? Porque nosotros ahí adquirimos. Entramos en acquisition, ¿verdad? Entonces ahí adquirimos nosotros los conocimientos. Es como si fuera aprender a hablar, aprender a comer, ¿verdad? De bebés a adultos, ¿verdad? Sin embargo, cuando learning aprendemos, nosotros estamos en un modo más académico, no estamos en un modo más natural. Entonces, esa es la diferencia de acquisition y learning. Acquisition es adquirir naturalmente y learning es aprender. Aprender en una forma lógica, reflexiva, ¿verdad? Y ahí ya vienen, por ejemplo, eh, conceptos tales comprehensive input como comprehensive input, que sería básicamente cuando nosotros adquirimos, ¿verdad? En forma entendible, ¿verdad? Acá nos dice que Krashen enfatiza, mejor dicho, la importancia del rol, ¿verdad?
que puede tener comprehensible input. Entonces, o sea, que tiene un rol importante, ¿verdad? En la adquisición del idioma especialmente, ¿verdad? La palabra input en este contexto tiene que ver bastante sobre introducción, ¿verdad? Entonces sería como introducir la comprensión especialmente, ¿verdad? Entonces, para él, el idioma tiene que ser adquirido, por lo tanto, tiene que tener a comprehensive input, una entrada que sea fácil, entendible, una entrada a nuestro sistema cognitivo, estamos hablando. Por lo tanto, el creador de input hypothesis, la hipótesis de la entrada. Acá tenemos algunos devices for improving comprehension, los dispositivos para aprender mejor el entendimiento. Tenemos estrategia para evitar problemas, tácticas para reparar los problemas y estrategia y prácticas y tácticas para evitar reparar problemas. Por ejemplo, tenemos en el primero, renunciar al control del tema, seleccionar temas destacados, tratar los temas brevemente, hacer o realizar, ¿verdad? Que los nuevos temas destaquen y comprobar también la comprensión de NNS. Acá en las tácticas tenemos aceptar cambio de tema involuntario, solicitar aclaración, confirmar la propia comprensión o entendimiento y tolerar la ambigüedad. Y en el último tenemos utilizar un ritmo lento. Ustedes se dan cuenta que yo bastante uso esto, utilizar un ritmo lento, ¿verdad? Para explicar las cosas. Enfatizar las palabras claves. También una pausa ante las palabras claves, que también se dan cuenta. Entonces ustedes ya, por ejemplo, ya están notando que yo utilizo estos tipos de estrategias, ¿verdad? Para enseñar. Repetir propias expresiones. También se da cuenta que yo utilizo lo mismo. Y repetir las expresiones de otros. Este sí que no utilizo yo tanto, ¿verdad? Pero bueno, son, ¿cómo se dice? Devices for Improving Comprehension. Esto va a ayudar bastante a los profesores para que puedan mejorar el entendimiento de sus alumnos, ¿verdad? Bueno, y acá está justamente lo que yo estaba diciendo hace rato. Input modifications and negotiation of meaning y learning by discovery. Entonces acá sería introducir modificaciones y negociaciones para cada significado, aprender descubriendo. Esto, por ejemplo, es más de acquisition y esto es más de learning. O sea, esto es más de aprender y esto es más de adquirir. Bien, esto era entonces un resumen, ¿verdad? De nuestra primera clase. Como saben, vuelvo a repetir, lamentablemente es cortita nuestra clase, entonces vamos a estar viendo a grandes rasgos, ¿verdad? Los temas principales de cada tema.